Muy bien, chicos. El tema que corresponde al tema de la semana pasada, o mejor dicho, de esta semana, es biocenosis. ¿Qué cosa es la biocenosis? La biocenosis es el conjunto, escucha bien, aquí está, mira, es el conjunto de seres vivos, ¿ya? De seres vivos que, permíteme por favor, es el conjunto de seres vivos, ¿ya? Que viven en un tiempo y lugar determinado, ¿ya? Puede que no suene muy bien ahorita, pero ahora lo vas a entender un poquito más adelante. A ver, es el conjunto de seres vivos que viven en un tiempo y lugar determinados. ¿Ok? A ver, un ratito, por favor. Tengo alumnos que están levantando la mano. Sí, ¿Qué? Shalem. Yo, Dime, hijo, Shalem. ¿Por qué levantaste la mano? Que buenos días. Shalem. A ver, chicos, si no tienen ninguna pregunta, por favor eviten levantar la mano porque interrumpen la clase. Gracias. A ver, biocinosis te decía. Un momento, por favor. Shalem, dime. Shalem, has levantado la mano, hijo. ¿Qué deseas? Shalem. Disculpen, chicos, disculpen. A ver, biocenosis te decía es el conjunto de seres vivos que viven un tiempo y lugar determinados, ¿de acuerdo? Esta biocenosis, o sea, en el conjunto del lugar o en el lugar donde viven un tiempo determinado, en un lugar determinado, está relacionado íntimamente con, valga la redundancia, relaciones biológicas. ¿Qué significa relaciones biológicas? Las relaciones que hay entre todos los seres vivos que componen la biocenosis. Profesor, ¿me lo puede explicar un poquito más fácil? Mira, observa. Cuando se relacionan seres vivos, primero, entre ellos, se llama relaciones interespecíficas, ¿de acuerdo? Cuando se relacionan individuos o seres vivos de diferentes especies, por ejemplo, un ejemplo de una relación interespecífica. ¿Tenemos mascotas en casa? La mayoría, ¿cierto? Yo tengo dos perritos, por ejemplo, en mi casa. Vivo acá con mi esposa y mi hija. Pregunto, ¿cuál será mi conjunto de seres vivos en un tiempo y lugar determinado? Vivo acá en San Juan de Lurigancho. Vivo con mis perritos, mi esposa y mi hija. Dime, ¿acaso nosotros no formamos una biocenosis? Claro que sí, profesor. Y profesor, ¿y entonces cómo hace una relación interespecífica? Dice acá que es entre individuos de diferentes especies. Mira, ve, le tengo que dar su comidita a mis perritos, tengo que llevarlo al veterinario para que los vacune, tengo que bañarlos, tengo que cuidarlos. Dime, ¿estoy haciendo una relación entre seres vivos? Sí, pues mis perritos son seres vivos. ¿Te das cuenta? Eso es una relación interespecífica. Diferentes individuos de diferentes especies. Profesor, oh, pero ¿y entonces cómo sería entre los mismos especies? Mira, voy con mi hija al mercado, voy con mi hija a, no sé, a Plaza Norte, voy con mi esposa a un cine con mi hija, dime, ¿estoy haciendo una relación ahí? Claro que sí. ¿Interespecífica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son con mi misma especie, con los mismos seres humanos. Cuando yo voy al colegio o estoy con ustedes ahí, ¿estoy haciendo un tipo de relación? Claro que sí. Intraespecífica, por supuesto. Todos somos seres humanos. ¿Te das cuenta? Esa es la relación intraespecífica. Vamos a ver algunos ejemplitos de eso. ¿De acuerdo? A ver, relaciones intraespecíficas. Recuerda, intraespecífica entre las mismas especies. ¿De acuerdo? Ahora, las relaciones interespecíficas, igual que las interespecíficas, son positivas y negativas. ¿Cuándo se habla de positivas? Cuando se favorecen. Las especies se favorecen. ¿De acuerdo? A ver, la primera relación que vamos a ver es la famosa relación familiar. Cuando hablamos de relación familiar, hablamos de lazos consanguíneos, es decir, de los descendientes directos de cada uno. ¿De acuerdo? Cuando tenemos relaciones diferentes, por ejemplo, nuestros hijos son tienen un lazo consanguíneo con nosotros.
con los padres. ¿Te das cuenta? Porque tienen nuestra misma sangre. ¿Ok? No así, por ejemplo, el vecino del costado. Ellos no tienen ningún tipo de relación consanguínea con nosotros. Pero ¿qué haríamos? Por ejemplo, los padres, ¿qué hacemos? Reproducirnos y cuidamos a nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Es una relación familiar. En cambio, cuando hablamos de relaciones gregarias, cuando los animales no son familia, por ejemplo, profe, robaron en tu cuadra, ¿a quién llamas? A la policía, llamas a tu vecino, ¿sí o no? Claro, es una relación. Mira, no tienen la misma sangre que nosotros, ¿correcto? No somos familia, pero estamos haciendo una relación ¿con quién? Con la misma especie, nuestros vecinos. ¿Te das cuenta? Continuamos con las relaciones intraespecíficas. Las relaciones estatales o sociedades. Tiene que ver con las jerarquías. Por ejemplo, has escuchado, ¿no? La abeja reina de las abejas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el resto son zánganos. Las abejas son las que ponen los huevos, son las que producen, cuidan de toda la prole, ¿correcto? En las hormigas también lo hay, ¿no? ¿Has escuchado la hormiga reina? ¿No? Unas hormigazas grandes, ¿no? En cambio, las obreras son las que llevan el alimento y la reina es la que se reproduce. ¿Te das cuenta? Es una relación sociedad, estatal, ¿verdad? Las relaciones coloniales, por ejemplo, mira, aquí tienes un coralito, un coral. Una sola especie, o perdón, un solo progenitor que cuida de toda la prole. ¿Ya? Esa es una relación colonial, por eso se llama colonia, una sola prole. Un solo progenitor, un solo padre. ¿Ok? Muy bien. Las relaciones intraespecíficas, pero ahora negativas. Mira, aquí los seres vivos de la misma especie compiten por algo. Hay una competencia. Por ejemplo, ahora estamos en cuarentena, ¿verdad? Mira, la población está en su casa y en ese caso, ¿por qué crees que los alimentos se han escaseado? Y lo peor de todo, no solamente se han escaseado, sino que se han puesto caros. Aumenta la población, disminuye el alimento. Es una ley biológica. Cuando aumenta la población, el alimento disminuye. Mayor cantidad de gente, pues mayor demanda, disminuye el alimento, se escasea. ¿Acaso no has visto tú que los supermercados están llenos? ¿Por qué? Están compitiendo por alimento. Resulta que tú llegaste al último y cuando entraste ya no encontraste nada. Se llevaron todo. ¿Ok? Es un ejemplo negativo. ¿Se están ayudando entre ellos? No, pues hay competencia, ¿te das cuenta? Hay competencia por la luz. Las plantas principalmente necesitan para hacer fotosíntesis para poder vivir. Por las hembras, así en las manadas, por ejemplo, ¿no? ¿Has visto cuando un macho, por ejemplo, se quiere aparear con su hembra y su hembra tiene sus bebitos, por ejemplo, en los leones, ¿no? Tienen sus pequeños cachorros. El macho que quiere aparearse mata a los cachorros para que toda su prole sea de él. Así a veces es la ley de la selva, ¿no? La ley de la vida en los animales, sobre todo. Bueno, ahora pasemos a las relaciones interespecíficas. Recuerda que ya no son con la misma especie, son en relaciones con especies diferentes, ¿de acuerdo? También hay positivas, profesor, sí. Profesor, ¿y qué significa esto más? Ahora te lo explico. Cuando tú veas que, por ejemplo, en el caso del mutualismo, que es el primer ejemplo, aparezcan más y más, significa que ambas especies se van a beneficiar. Si aparece menos, significa que una se beneficia y la otra se perjudica. Profesor, ¿qué pasa si aparece un más y un cero? Significa que una se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Vamos a ver ejemplitos. El mutualismo es una asociación, escucha bien, íntima y de largo plazo. ¿Ya? Hay de largo plazo. Y además hay una dependencia mutua. Uno depende del otro. Sea entre especies diferentes, claro, porque es una relación interespecífica. ¿Ya? Hay beneficio mutuo, mira, ve. ¿Ya? Hay beneficio mutuo. ¿Cómo se llama al mutualismo? El beneficio mutuo se llama simbiosis. Se llama simbiosis. No te olvides de esa palabrita. Por ejemplo, líquen. ¿El líquen qué cosa es? Es la unión del alga con un hongo. Profesor, ¿y en qué se benefician? El hongo le da la humedad necesaria al alga y el alga le brinda alimento al hongo. Dime, ¿se están beneficiando mutuamente o no? Claro, el alga le da alimento, el hongo le da humedad.
¿Te das cuenta? Es una relación mutua, ¿ya? Uno depende del otro, ¿correcto? Uno depende del otro. Otra relación interespecífica que llama mucho la atención es el comensalismo, que tiene que ver como que de comer. Comensalismo viene de comer, pues. Pero mira, el comensalismo es una relación interespecífica en la que una se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Mira, aquí tienes un ejemplo. Este es un tiburón. ¿Quién no conoce un tiburón? Estos pececitos que están al costado, que tú ves que están ahí agarrados del tiburón, lo que están haciendo es comer los parásitos que tiene el tiburón. Se alimentan de los parásitos. Otras rémoras, porque se llaman rémoras estos animalitos, estos pececitos se llaman rémoras, se sitúan por debajo de la boca. ¿Por qué? Porque no ves que el tiburón come y se queda todo prendido ahí la carne que come, ¿no es cierto? Entonces las rémoras se encargan, son los dentistas. Son los dentistas, ¿no? Son los dentistas del tiburón. Se encargan de comer las sobras que deja el tiburón pegado en sus mandíbulas. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. La cooperación. Bueno, la cooperación es un proceso de simbiosis. Mira, la cooperación significa que ambos se benefician. ¿De acuerdo? De ambos se benefician. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de ir por el campo, por la sierra, de repente? ¿Has visto que sobre las vacas, sobre los toros, ¿no? Hay unas aves que están en su lomo, agarrados ahí, que están picoteando. Aparentemente los están molestando, ¿no? Pero no es así. Lo que pasa es que las aves, igual que las rémoras, se están alimentando de los parásitos. O sea, por ejemplo, de las garrapatas, ¿no? De esos bichitos que se les prenden a las vacas, a los toros. ¿Y a cambio qué se benefician las vacas? Sí, pues, las vacas se benefician de eso. ¿Y la vaca qué le dan a las aves? Oh, le dan alimento, pues. ¿Te das cuenta? El asunto acá en la cooperación, igual que en el mutualismo, ¿te acuerdas? En mutualismo, los dos eran positivos. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? ¿Debe haber alguna diferencia? Por supuesto. ¿Te acuerdas que en el mutualismo había una dependencia? Aquí no la hay. Aquí no dependen uno del otro. A la vaca le gusta que le saquen los parásitos, sí, pero si no vienen las aves, igual, y ella va a seguir viviendo. ¿Correcto? A las aves se alimentan de otras cosas, sí, pero también les gustan los parásitos de la vaca. En tal manera que no hay ninguna dependencia. ¿De acuerdo? Inquilinismo. Ah, esto lo vas a entender mejor cuando te diga. Bueno, el cangrejo ermitaño es este ejemplo de acá. Es un ejemplo clásico. ¿Ah? El ermitaño busca una concha donde protegerse, donde vivir. ¿De acuerdo? Es eventual, no es permanente. Encuentra otra concha más grande y se mete ahí. Profesor, ¿qué cosa es el inquilinismo? Mira, dice que uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Profesor, ¿cómo está eso? En casa, de repente tú o alguien por ahí tiene sus departamentos que está alquilando, que lo ha alquilado. ¿Y quién vive ahí? Ah, profesor, ahí viven mis inquilinos. ¿Qué significa? Que esas personas han ido a buscar qué cosa. ¿Qué han ido a buscar? Morada, refugio, guarida. ¿Cierto? Se han ido a buscar ahí un lugar donde vivir. Entonces, esas personas se convierten en tu inquilino. Y tú que eres el dueño, el que le vas a dar posada a esa persona, ¿cómo te llamas? Te llamas hospedero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué fácil. Profesor, ¿quién se benefició? ¿Quién se beneficia? Tu hospedero. O sea, tu inquilino se beneficia. ¿Y tú? Bueno, si te alquilan, bacán. Y si no, sigue estando ahí tu departamento. No te ha beneficiado. ¿Correcto? Muy bien, no te olvides de eso, ¿ya? Continuamos. Por favor, si es que el tiempo no nos alcanza porque ha habido muchas intervenciones, no se olviden de enviarme la tarea. Bueno, la mayoría lo ha hecho, ¿ah? La tarea y la prueba de salida número 2 a mi WhatsApp. ¿Ya? Al último está mi número telefónico. A ver, las relaciones interespecíficas negativas. Ya vimos las positivas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las negativas, porque hay negativas, profe. También hay negativas. La competencia. ¿Ya? Aquí se compite, igual que en las relaciones interespecíficas, se lucha por el alimento, ¿ya? Por ejemplo, un león y una hiena. Mira, este ejemplo y el del león y la hiena. Ambos compiten por alimento. ¿Te imaginas si hubieran solamente leones y hienas en la sabana? Sería terrible, ¿no? Tenían que comerse entre ellos para sobrevivir, pues. Pero como felizmente hay muchos herbívoros, ellos comen pues sus ñues, comen sus cebritas, ¿no? Sus jabalíes, etcétera. Pero ellos también buscan el mismo alimento. Entonces hay una competencia. Recuerda que la hiena y el león son enemigos acérrimos, no se pueden ver.
Se quieren matar entre ellos. ¿Ah? Continuamos, chicos. Eh, Nos toca ver parasitismo. Es un tema bastante interesante el parásito, el parasitismo. En el parasitismo existe, mira, ve, ¿qué es lo que significa, como ya te dije al inicio? ¿Qué significa? Es un más y un negativo. Significa, mira, significa que uno se beneficia y el otro se perjudica, ¿ya? Generalmente, ¿ya? El huésped, o sea, la persona que llega a, a hospedarse dentro del ser vivo, ¿ya? Vive a expensas del hospedero. O sea, ¿te acuerdas cuando hablamos del inquilinismo? Tu inquilino llegaba y tú le brindabas hospedaje. Tu inquilino o huésped, ¿de acuerdo? Inquilino o huésped llegaba. Voluntariamente tú le dabas un sitio, ¿correcto? Entonces, en el parasitismo también hay un huésped o hay un inquilino, en este caso se llama huésped, ¿de acuerdo? Y tú te llamas hospedero. Ahora, el parásito hay hasta dos formas. Cuando el parásito está dentro del hospedero, se llama endoparásito. Endo es hacia adentro, dentro. Endo es dentro, ¿de acuerdo? Endo es dentro. Por eso nosotros tenemos parásitos muchos. Por ejemplo, si tenemos niños en casa, bebitos, nos damos cuenta que a veces se rascan su naricita, se rascan el potito. Mamá se da cuenta, oye, ¿por qué ese otro hermanito se está rascando, no? Y de repente lo lleva al médico, el doctor le hace una... Ah, tiene parásitos. ¿Qué cosas son los parásitos? Unos gusanitos. Unos gusanitos que ellos, bueno, los bebitos a veces se tiran y llevan cosas a la boquita, ¿no? Y a veces hay huevitos de parásitos y entran a su estómago y ahí viven constantemente, ¿de acuerdo? Son parásitos, endoparásitos, mira, porque viven dentro de uno. Profesor, ¿y ectoparásitos? Claro que sí tenemos. Y a ver, mencióname uno, profe, tú debes conocerlo. ¿Sabes por qué te digo? Porque es un problema mayúsculo a veces mucho en la educación. Los famosos piojitos. Los piojitos son ectoparásitos, viven fuera, pues. ¿No viven en tu cuero cabelludo? Claro, son ectoparásitos. Profesor, ¿y otros animalitos? Por ejemplo, los perritos tienen garrapatitas o no? ¿Tienen pulguitos? Sí. ¿Dónde viven? Fuera, ¿sí o no? En el pelaje. Correcto. Son ectoparásitos. ¿Te das cuenta? Fácil. ¿Ya? Ahora, en algunos casos el parásito, en algunos casos, eh, corta el crecimiento del hospedero y en unos pocos otros provoca la muerte. Podría provocar la muerte. Ejemplo, por ejemplo, el ejemplo clásico de los hongos y las bacterias, ¿no? Son parásitos que pueden provocar incluso la muerte en algunas situaciones, pero son endoparásitos, básicamente. Muy bien. Depredación. ¿Qué cosa es depredar? Uf, imagínate, hay tantos ejemplos. A ver, permítame, por favor, hay dos compañeros suyos que quieren intervenir. Dime, Shalem. Emanuel Sánchez. Sí, profesor. Hace tiempo escuché sobre un parásito que se llama simotoa, que se mete en la boca de los peces y se come su lengua. Ajá, sí, es correcto. ¿Pero eso podría provocar la muerte? Sí. Realmente no lo afecta. Sería un... Es que al comerse la sería lengua como... es como si nosotros no tuviéramos lengua, podríamos tragar, deglutir. Sí, pero él comienza a ser como una lengua Ah, para el claro, pez. toma el lugar del pez, pero el asunto es que Toma el lugar de su lengua. claro, su lengua, pero el asunto es que el alimento va directamente para él, o sea, se alimenta de las cosas que necesita Claro. lo que necesita el pez comienza a disminuir. ¿Podría provocar la Poco a muerte? poco lo va matando. Por supuesto, podría provocar la muerte, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, dejáramos que nuestros parásitos, como la Escherichia coli, por ejemplo, que es una bacteria parásita en el estómago, en el intestino, ¿no? Dejáramos que ella se prolifere, pues daría una infección generalizada que pues, nos podría llevar a la muerte. Mm, ¿Correcto? eso Eso sí. es muy bien. Continuamos entonces. La depredación, jóvenes, la depredación tiene que ver con el hecho, el ser humano es el mayor depredador, ¿eh? Por si acaso. Depreda todo lo que encuentra. Estamos depredando nuestra selva, estamos dejando sin pulmón a la tierra. Nos estamos beneficiando, mira,
Nos estamos beneficiando de la madera. ¿Quién se está perjudicando? La naturaleza. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Es importante. En este caso, el que come o el que se beneficia se llama depredador o predador. Y aquel que digamos, se perjudica, ¿no? Se llama presa. ¿De acuerdo? No te olvides. El amensalismo. El amensalismo, mira, una se beneficia y la otra nada. Nada de nada. Una se perjudica y otra nada, no le pasa nada a la otra. Lo único que va a suceder con la otra es que se va a inhibir. El inhibidor no se altera, permanece. ¿Quién es el? Por ejemplo, acá te estoy dando el ejemplo de la famosa Mycobacterium, del Penicillium mutatum. Es decir, el hongo con el cual se fabrica la penicilina, o que se comenzó a fabricar la penicilina, descubierto por Fleming. ¿De acuerdo? Esto es la penicillium. Esto es lo que vio Fleming. Vio que un honguito inhibía varias bacterias que estaban creciendo en este depósito. ¿No es cierto? Entonces se descubrió una cura para detener el avance de las bacterias. Por eso que se llama mensalismo, porque uno es inhibidor, en el caso del Penicillium notatum, y el otro se llama mensal, ¿no? Es la parte que se inhibe, que deja de crecer, que ya no crece más, hasta ahí nomás llegó, y con el tiempo termina muriendo. ¿Correcto? Se llama amensalismo. Una se perjudica y la otra ni se perjudica. ¿Quién se perjudicó? En este caso es la mensal, o sea, el honguito. ¿Y quién se benefició? ¿O quién no le pasó nada? El hongo del Penicillium notatum. Se llama mensalismo. ¿Ah, chicos? Finalmente, el neutralismo. Aquí no pasa nada. Aquí ni se beneficia una, ni se perjudica. Y tampoco la otra ni se beneficia, ni se perjudica. Son especies independientes, no hay influencia entre ninguno de ellos. La mayoría de relaciones interespecíficas son neutralismo, la mayoría. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado. Ese es mi número telefónico y vamos a revisar un poco la tarea y la prueba de salida del curso. A ver, en cuanto a la prueba de salida, ya sabes que debes enviarme la número 2, ¿de acuerdo? A ver, la primera dice, es una relación intraespecífica positiva. Bueno, ahí tienes el mutualismo. Creo que la pregunta ha sido mal tipeada, me parece. Me parece que hay un error ahí. Podría ser mutualismo, comercialismo, cooperación estatal, etc. Cualquiera que puedes colocar tú que era conveniente es correcta, ¿ya? Ahí había un error de tipeo. A ver, la relación donde dos individuos se benefician, pero no existe dependencia entre ellos. ¿Te acuerdas que te decía que la primera podría ser mutualismo? Si hay beneficio de ambos, se llama mutualismo, ¿sí o no? Pero la diferencia está en que la cooperación no hay dependencia. El mutualismo sí hay dependencia. ¿Correcto? Entonces la alternativa correcta sería la letra B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, en cuanto a la tarea domiciliaria número 2, es una lectura. Lo que tú debes hacer es, valga la redundancia, leer y luego responder de acuerdo con la lectura. The leaders of today, tomorrow, and forever.